Amables cibernautas, muy buenos días, tardes. Qué lindo estar a esta hora compartiendo la palabra preciosa de Dios. Yo quisiera tocar un tema tan importante, seguro que les va a llegar al corazón de ustedes. Posiblemente está usted en la sala, tal vez está usted en su recámara o probablemente está sentado frente al escritorio en su oficina. O tal vez va conduciendo su carro o se dirige de a pie y de pronto deseó mirar su celular y justo encuentra el video donde estamos conversando. Sería muy importante que me entendiera lo siguiente. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Podríamos dejar hasta ahí, porque vamos a hablar un poco de la vida de David. Hay dos lugares en los cuales el cristiano debe estar. El ministerio, donde debe estar. Número 1, en el campo de cosecha. Número 2, en el campo de la batalla. Son dos lugares. El campo de la cosecha o el campo de la batalla. Ahí debe estar. En el campo de cosecha, predicando, testificando, ganando almas, enseñando la palabra. En el campo de batalla, guerreándola, dicen algunos. Se refiere a haciendo oraciones combativas. El pecado de David no fue exactamente el adulterio. Muchos dicen, no, que fue que adulteró. Sí, claro que adulteró. Fue el ocio. Ocio le abrió la puerta al adulterio, al engaño, al asesinato. Qué tremendo. Mire usted, la palabra ocioso era un término que se usaba militarmente, que denotaba a uno que no mantenía su puesto. No mantenía su puesto. Alguien que estaba de aquí para allá y de allá para acá. Alguien fuera de lugar. Alguien en el lugar equivocado, como la casita de la vivienda, sin hacer sin ningún vínculo comercial. Podríamos pensar en eso. Un hombre insubordinado. Eso era David. Se dice que la ociosidad es el taller del diablo. La ociosidad. ¿A qué? Es decir, dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está en Santiago 4:17. David debió estar peleando. El lugar de David era junto a la tropa, pero David no estaba así. Número 1, David debió estar con las botas puestas. Número 2, la negligencia de David fue lo que lo sacó del terreno. No fue diligente. Hubiera podido ser un hombre más entendido en el momento. Debió estar en la guerra. La palabra militar significa hacer guerra. Eso significa en griego hacer guerra. David se quitó la armadura. Número 2, a David le faltó como discernimiento. Le faltó estar más entendido en la palabra preciosa. Dice el libro la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo lo mandó estar? Firme. Pero el problema de David fue eso. No pudo tener firmeza. El día malo no era el día en que perdiera muchos hombres en el campo de batalla. El día malo que dice la Biblia era el día en que él cayera. David no perdió la batalla en el campo. David la perdió en la mente. Codició. Eso se llama adulterio. Dice el verso 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando,
la cual era muy hermosa. Note usted, el verso 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, hija de mujer de Urías Eteo, mujer de un amigo suyo, de un compañero que estaba en el fragor de la batalla, estaba en el campo de batalla, mientras él dormía plácidamente a deshoras, a las 2 de la tarde, dormía como una foca. Pues lo sorprendió que despertó de pronto y se paseaba por el terrado, y dice, envió a preguntar por aquella mujer y dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, oiga lo osado, lo obstinado que estaba, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino él, a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tremendo eso. David, el hombre que tenía concubinas, el hombre que podía en un momento de apremio, de calentura, de deseo sexual, que no puede detener el apetito, desaforado, desenfrenado, pues podría haberle dado rienda suelta a su carnalidad. Pero David no lo hizo así. Le echó el ojo a la mujer de su amigo, el que estaba dando la vida en la guerra. ¿Qué debe hacer el capitán o el jefe de batalla? Estar con ellos. David no estaba ahí. Amigo, bien interesante esto. Él adulteró. Esa palabra significa alterar el orden de lo establecido, alterar el original. Eso significa adulterar. Mirar sin tomar previsiones. No mirar a la topa tolondra, al sol que más le alumbre. No, tiene que ser con pensamiento de que es un hombre de Dios, de que es un jefe de batalla y de que están en guerra. Nosotros los cristianos vivimos en servicio militar. Nosotros no pertenecemos a ningún grupo, a ninguna tropa humana, pero sí pertenecemos espiritualmente, somos soldados del Señor, soldados de Jesús, y eso hace que tengamos responsabilidad de milicia, que seamos militares, que hagamos guerra, hacemos una guerra espiritual, no hacemos lo que hace la guerrilla colombiana, ni el ejército colombiano, ni otros ejércitos del planeta Tierra. Nosotros también atacamos, nosotros también nos detenemos, nosotros somos guerreros, somos gente de guerra, gente de tropa, pero espiritual. Y nuestro líder precioso es, pues ni más ni menos, Jesús. Amén. Bien importante. Ahora, podríamos pensar, no solamente adulteró, también un acto, porque es que hoy por hoy adulterar no es el hecho en el lecho, como era antes. Hoy es lo que dice Jesús en su palabra: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si, amigo mío, si usted mira a una mujer y la codicia, ya no necesita acostarse con ella, ya adulteró. Acostarse es por demás. Eso es un acto lascivo, es un acto de fornicación. Quiere decir el hecho en el lecho. Materializar un pensamiento sexual indecoroso. La Biblia dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia es todo lo que piensa hacer en el momento de que se le presenta la oportunidad, todo lo que piensa hacer sexualmente. Eso se llama inmundicia. Ahora, lascivia es, que sigue a la letra en el texto, dice las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia es hacer todo lo que pensó, materializarlo, llevarlo a efecto en el lecho con esa mujer. Eso se llama lascivia. Es
materializar su conducta inmoral. Amigo mío, bien importante que ustedes pudieran seguir al pie de la letra lo que estamos aprendiendo en esta tarde, y enseguida viene una palabra que es idolatría. Idolatría es dioses viejos con nombres nuevos. Es pensar en eso más que en Dios, amarlo más que a Dios. Se llama idolatría. Hechicerías, seguida viene ahí a la letra en el texto. Hechicería es todo lo que piensa hacer con un espíritu diferente al Espíritu Santo. Eso se llama hechicería. Por eso sería interesante pensar la caída de David. Fue algo terrible, que hasta el día de hoy, luego de tantos años de haberse escrito su episodio, todavía se cuenta, se lee, se estudia por qué cayó David. David cayó por su caída, fue producto del ocio, pero exactamente es porque es una persona que le faltaba discernimiento. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 13, la epístola del apóstol, bueno, no se sabe quién fue la persona que escribió, pero pensando bien en lo que dice la Escritura, lo que dice en Hebreos, Hebreos es un libro muy lindo. En el capítulo número 5, el versículo número 13, dice de la siguiente manera, capítulo 5, verso 13, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amigo mío, sigamos explotando la caída de David, pero sigamos aprendiendo y no teniendo esos errores nefastos y funestos, errores catastróficos como el pecado que cometió David. Sería lindo saber lo que la palabra dice. La palabra participar, que dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. ¿Sabe usted que todo el que toma la leche, se le dan a dos clases de personas, a los niños y a los ancianos? Se le da la leche. Y la Biblia habla espiritualmente, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Eso quiere decir que es niño, Esa palabra participa en el griego meteco con H intermedia, significa alguien que constantemente se alimenta de la leche de la palabra. Eso quiere decir, inexperto es un obrero inexperto, sin la experiencia, incapaz de aplicar a la práctica la herramienta o cierta cantidad de información. Por eso es importante saber, mire, cuando dice que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, hay dos clases de niños. Está el niño nepios, que es el niño no tratado, es el niño que tiene conflictos, el niño rebelde, el niño que grita, que se tira al piso, que rompe los platos, que camina de la mano resistiéndose de papá en la calle y se tira al piso y hace lo que él quiere porque tiene ese problema de rebeldía. Esa palabra en el original griego es nepios, quiere decir el niño no tratado. La otra clase es el niño paidion. Paidion quiere decir de pediatría, de enseñanza, el niño enseñado en la palabra. El niño nepios, según lo que decía Homero, poeta del siglo XI antes de Cristo, que Homero era ciego y fue quien ¿se acuerda usted que escribió la Ilíada? De pronto le habrá tocado leerla en el colegio, y escribió la Odisea. Usaba la palabra nepios para escribir hombres aniñados, infantiles mentalmente. Y me pregunto, ¿será usted de esa clase de personas? Como un niño, como un hombre aniñado, como una persona infantil mentalmente.
No sabemos cuál sea su problema. Posiblemente dice, en verdad soy como un niño aniñado, me quiebro fácil, me falta la experiencia, la madurez para enfrentar los rigores de la vida, posiblemente. Mm, los que regresaron del fragor de la batalla triunfantes, triunfantes, y, y no, y no pueden ganar en casa, porque ahí cuando tienen un problema grave y golpean la esposa, golpean los hijos, gritan, desaforadamente se les escapan palabras obscenas y cometen una serie de desmanes, acabando de ganar la guerra en el fragor de la batalla, en el campo de batalla. Amado, el campo de batalla también es la casa. Ahí también se pelea, se lucha, pero se gana. Nosotros necesitamos luchar, pero ganar. David tenía ese problema, como los que salen de la iglesia diciendo, ¿qué mensaje? Pero les gana la guerra su casa, los conflictos del hogar. Vuelven a la casa los que estuvieron en Semana Santa, que dijeron, ¿qué mensaje te fajaste, predicador o pastor? ¿Qué mensaje tan lindo? Bello. Pero llega a la casa y se le vuelve añicos todo. Se le hace chiquitito. Todo no tuvo efecto. Porque estás viviendo en el estilo de los nepios, de los hombres aniñados o de las mujeres aniñadas. Falta la madurez. Falta encarar las cosas con juicio, con inteligencia, ser dirigente. ¿Ese será tu problema? ¿Por eso será que peleas tanto en el hogar? ¿Por eso será que te sientes incomprendido? Y dice, nadie me quiere, nadie me respeta, nadie me ama. Claro, ¿cómo te van a respetar si tienes esa serie de equivocaciones? Amigo mío, qué importante sería entender lo que dice. Los nepios en los escritos de Homero eran héroes militares, oiga eso, que tenían una valentía inspirada para permanecer firmes en el campo de batalla. Eso eran los nepios, pero que carecían de la valentía moral para encarar la rutina cotidiana de la vida normal. Eso es lo que pasa con cientos de cristianos. Aparentemente, son ganadores. ¿Qué mensaje dicen? ¿Qué lindo? Pero llegan a la casa y todo se vuelve patas arriba o pies arriba. Todo se acaba. Dice, no, llegué y mi mujer me dañó la bendición. O estaba el hijo mayor y nos dijimos una serie de cosas. Y le saqué la mano y se la puse y él también me iba a pegar. Y una serie de cosas inconsistentes. Es porque la misma batalla que defendiste en el campo era la misma batalla que continuaba en el hogar, pero no fuiste capaz de defenderlo. Y por eso te sientes un cristiano intermedio, más o menos, que en Dios no existe el más o menos. En Dios es sí o no. Es cierto o verdadero. Es débil o fuerte. En Cristo no hay término medio. No existe la tibieza. De hecho, dice la Biblia en el libro del Apocalipsis que a los tibios los vomitará de su boca. Amén. Por eso es interesante este mensaje. A David le faltó el discernimiento apropiado. En el griego diacrino, que quiere decir crino, juzgar, y día entre el bien y el mal. A David le faltó juzgar entre el bien y el mal. Por eso, interesante esto. Hay que colocarse frente a frente contra un adversario. Y hay que mantenerse uno en su terreno. No hay que correrse, no hay que salir corriendo. Al diablo no le tienes que salir corriendo. Resistid al diablo, dice la Biblia, y huirá de vosotros. No hay que correrle. Él es el que se siente agredido. Cuando tú vives para la gloria de Dios, cuando tú eres un cristiano legítimo, 100%, Satanás tiene que huir. Pero hay gente que dice, no,
vámonos de aquí, aquí está el diablo. Si está el diablo, quédate, porque él se va a ir. El que tiene que desocupar es él. Amén. Él es el que tiene que decir, me voy porque aquí hay un poco de cristianos. Hay un poco de creyentes que cantan, que adoran, que oran, que reprenden. Y cuando me reprenden me duele el diablo. Y no que un ser humano se siente mal y se tiene que ir. Quiere decir que el cristiano está de parte del diantre. Claro, no está de parte de Dios, porque huye de la palabra poderosa de Dios. Amigo mío, son tantas las cosas. Lo que yo quiero concluir es que hay dos cosas que usted tiene que tener. Número uno, manténgase firme o colóquese frente a frente contra el adversario. Número dos, manténgase firme en su terreno. Tienes que mantenerte firme en tu terreno. No tienes que huir, no tienes que salir diciendo cuatro cosas, me largo. No. Enfrenta la situación. Si no la enfrentas, si no enfrentas la situación, te va a ganar. Y te va a ver en la calle. Yo me acuerdo de el filósofo griego Esopo. Era un tremendo fabulista. Este hombre escribió la fábula de los animales. En eso él dijo que, inventó la guerra de las aves de los cielos contra las bestias del campo. Y entre las aves de los cielos apareció el murciélago. Recuerde que el murciélago exactamente no vuela, aunque va por los aires. Él tiene unas membranas y se guía por un radar. Y él no ve, él exactamente no vuela. Él siempre lo verás aquí así revoloteando, si se quiere, pero exactamente no es que vuele. Pero él se metió en la guerra de los animales y dijo, soy un ave. Y cuando ganaban las aves, el murciélago decía, soy un ave. Pero cuando ganaban las bestias de la tierra, como tiene cuerpo de ratón, decía, soy un ratón o una rata. Entonces, un día las aves de los cielos lo vieron que perdieron la batalla y descubrieron al murciélago, lo botaron de ahí. Otro día vio que estaba perdiendo la batalla, las bestias de la tierra lo botaron de allí. De ahí el murciélago sale de noche. Que no sea usted uno que tenga que salir huyendo, siempre escapándose, siempre no haciéndole frente a la realidad, porque sería muy doloroso. La vida de David fue complicada. No solamente cayó en ese acto de adulterio, el acto lascivo, sino que embarazó a la mujer de su amigo Urías. Emborrachó al hombre a ver si él se iba a aprovechar de la circunstancia y se acostaba con su mujer, pero en medio de la borrachera prefirió dormir en la puerta. Al otro día lo mandaron por él. ¿Por qué dormiste en la puerta? Dijo, no, yo estoy en guerra, yo no puedo ir a acostarme con mi mujer, yo estoy en guerra, y si estoy en guerra es en guerra. Por eso, ¿qué le pasó? Urías Eteo le tocó irse de nuevo al frente de la batalla, lo pusieron de carne de cañón, y David dijo, cuando lo veas, lo ponen ahí de frente para que lo maten, y lo mataron. Murió, y él se quedó con su esposa. Pero ese bebé que vino al mundo murió también. Y él dijo, ¿podré yo acaso hacerle volver? Estaba en ayuno. ¿Podré acaso hacerle volver? Yo voy a él, mas él nunca volverá a mí. Lo dijo en medio de sumido en una difusa depresión. Amigo mío, doloroso. Doloroso el caso de David. David se arrepintió, le pidió perdón a Dios, pero toda su descendencia vivió en medio de la guerra, del desacierto, de los dolores, porque quedan las consecuencias de las equivocaciones. A veces sabiendo uno, comete ciertas imprudencias o pecados. Esta es una hora para decirle a Dios, aquí estoy.
sé que he cometido desaciertos en la vida, sé que me ha pasado lo de David, puede que no haya llegado al extremo de un asesinato, Dios lo va a guardar, pero sí ha cometido adulterios, ha metido la pata, tiene que pedir perdón. Dice la Biblia, Jeremías 33:3, a propósito, si necesitas celular de Dios, ese es el celular de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está en Jeremías 33:3, el celular de Dios. Se siente poco premiado porque ve que la vida no le ha sonreído. Posiblemente es usted uno de estos que ha cometido esta clase de errores. Ojalá sea como David, pero el salmista, el hombre consagrado, no como David el de los desaciertos, sino como David, el hombre que le tocó pasar momentos muy difíciles en la vida por causa de su propio pecado. Amigo mío, Dios lo bendiga. Permítame hacer una oración por usted. Decirle a Dios, hay dos cosas que usted necesita hacer. Número uno, estar en el campo de batalla. Número dos, estar ganando almas, ganando los perdidos para Cristo. Cuando se encuentre haciendo oraciones combativas, una oración combativa es reprendiendo, desautorizando al enemigo, atando todo espíritu inmundo, echándolo fuera. Usted es un ganador. Usted es un ganador. No puede venir a decir, estoy deprimido, me duele la cabeza, mejor no voy a la iglesia. No, todo lo contrario. Yo soy un ganador, voy a ir al templo, me voy a edificar, voy a ganar a los perdidos, voy a invitar a una persona que no conozca al Señor, lo voy a llevar a la iglesia, va a ser muy lindo, voy a estar en todo lo que me ocupen, me llamen a hacer en la iglesia. Cuando logre hacer eso, verá la gloria de Dios. Dios lo bendiga. Permítame orar a su favor. Padre, te doy gracias. Mi amigo, el del video, Señor, mi amiga, están ahí, Padre, a esta hora del mediodía, deseosos, escuchando este mensaje poderoso de tu palabra. Sabemos que muchos desaciertos de los cristianos son porque se han cometido por sus pocos o tal vez la falta de responsabilidad, Señor. Pero yo te ruego por él, por ella, por cada uno de ellos que sufre, que tiene conflictos, que ha cometido errores garrafales, que ha cometido pecados sin nombre. Dios mío, te ruego por ellos, para que vengan al conocimiento de la palabra viva, para que se rompan los esquemas, las tradiciones del pasado, los pecados que han estado cometiendo. Dios del cielo, revienta toda cadena, rompe toda atadura, Dios mío, en el nombre de Jesús, y permite que ellos logren entender que no se puede vivir siendo un hombre o una mujer aniñado, aniñada. Debe ser un hombre con responsabilidad, un paidion, alguien que sabe que tiene responsabilidad, y si es niño, que enfrente una situación sana de niño, no enferma. Dios mío, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra. Amén y amén. Amigo, muchas gracias. Mañana nos vemos. Felicidades. Dios lo bendiga. Adiós. Chao.